Muy buenos días a todos y bienvenidos una vez más al podcast del Pan Am Post. Hoy vamos a hablar de México, un país que últimamente da mucho de qué hablar, eso fundamentalmente por cuenta del presidente López Obrador, a quien cada día se le ocurre alguna barbaridad nueva, algún chiste nuevo, alguna gracia nueva, que pone a todos los mexicanos y a los medios de comunicación a hablar de lo que él quiere que se hable. Sin embargo, la semana pasada ocurrió un suceso que, aunque para muchos es simplemente otra gracia más de López Obrador, otro hecho curioso más de los que suceden en México, para mí tiene un trasfondo muy importante y tal vez significa una nueva etapa para López Obrador. Una nueva etapa en la que él ya no maneja, por lo menos no en la medida en que lo hacía antes, la agenda, lo que se habla, el tema que se mueve todos los días en los medios de comunicación. Y una nueva etapa en la que tal vez tenemos a un presidente que ya se ha convertido en una caricatura. La semana pasada fue tendencia en México el cacas, porque millones de mexicanos se empezaron a referir al presidente como el cacas. Ya hablaremos de la historia detrás de esto, pero esto significa un presidente convertido en una caricatura, un presidente del que todo el mundo se burla y un presidente que por primera vez, de una manera importante, se ve que ya no es el que está manejando el discurso, que ya no es el que dice de qué se debe hablar. Parece que las cosas se le han salido un poco de control a López Obrador y hoy vamos a hablar de lo que eso significa, de un presidente caricatura tal vez de ahora en adelante, también de las peleas que hay al interior de Morena, el partido de López Obrador, una pelea profunda y muy fuerte por el poder, y también las peleas que hay de grupos que apoyaron a López Obrador, como por ejemplo las feministas, que hoy le reclaman que él ya no les hace caso y que ya no se sienten identificadas con el presidente mexicano. ¿Qué va a pasar y qué tan importantes son todas estas cuestiones para la gobernabilidad de López Obrador? Hoy hablamos de eso. Nuestro invitado es Gerardo Garibay. Él es escritor, tiene varios libros y también es profesor universitario. Gerardo, buenos días y gracias por estar de nuevo con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias a ti y a todos los que ven el podcast del Pan Am Post por esta oportunidad para platicar acerca de lo que está pasando en México. Pues sí, Gerardo, empecemos hablando de algo que para muchos es tal vez insignificante, algunos lo ven como algo curioso o gracioso, pero a mí me parece que hay mucho de fondo ahí y es la gente en redes ha empezado a llamar el cacas al presidente de México. Para muchos eso es simplemente una cosa graciosa, pero que un presidente sea la burla y el motivo de burla de un país entero y que se vuelva tendencia en redes sociales, a mí me parece algo bastante diciente de lo que está pasando en la sociedad y de cómo la sociedad está tomando sus políticas y lo que él está haciendo. ¿Tú cómo analizas esos hechos? Así es, sí es algo que va mucho más allá de lo anecdótico. De entrada, pues por el hecho de que implica una falta de respeto a la oficina del presidente de la República. Hoy en la mañana me recordaba un amigo acerca de lo que pasó en Francia cuando un niño se refirió al presidente Macron hablándole de tú en lugar de hablarle de usted, y Macron se regresó y regañó al niño, ¿no? Pues es que, oye, no por ser yo, sino porque es la oficina del presidente de la República. Bueno, pues acá no estamos hablando ya de que se le esté hablando de tú a López Obrador, sino literalmente se ha convertido, como dices, en burla, y además es una señal de, ¿cómo decirlo? Es un error en la única área en la que el equipo de Obrador no se había equivocado en los últimos años, que es el área de la comunicación política y el tema de la agenda. Andrés Manuel había logrado controlar, hasta hace unas 3 o 4 semanas, había logrado controlar completamente la agenda política del país. Incluso las críticas que se le hacían eran las críticas que él quería que le hicieran, ¿no? Por ejemplo, cuando echó para atrás la construcción del nuevo aeropuerto, vino la crítica de que él no quería ese aeropuerto de primer mundo para México. Y esa era una crítica que era parte de su agenda, o sea, era parte de su juego. Es como cuando estás jugando ajedrez y ya sabes que si tú mueves el alfil para acá, el contrincante va a mover su caballo. Era parte del plan. Sin embargo, lo que hemos visto en las últimas semanas son cosas que se le están saliendo del plan, y efectivamente el apodo del cacas es una de las más graves, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Domingo en la tarde-noche, eran como las 8 de la noche, tiene un evento Andrés Manuel López Obrador y empieza a hablar sobre la corrupción.
Él dice que ya se acabó la corrupción en México en los altos niveles del gobierno y tiene la manía de sacar una pañoletita blanca, como diciendo ya triunfamos en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, pues eso es algo que la gente cada vez se lo cree menos, porque la gente ve que la corrupción sigue existiendo, que en algunos casos incluso se ha incrementado, y ese bono de buena voluntad que tiene Andrés Manuel se le está reduciendo y él se empieza a desesperar porque él se empieza a dar cuenta de eso. Andrés Manuel dice que él utiliza los eventos públicos masivos para leer a la gente, para leer el estado de ánimo a la gente, y en eso yo se la creo que sí, efectivamente tiene un talento para detectar el estado de ánimo, y eso implica que se está dando cuenta de que está perdiendo al público, y entonces en esa desesperación por mantener al público, recurrió a una figura retórica. Dice, la corrupción ya es mal vista, ya hay un estigma contra la corrupción. Fuchi, caca, corruptos, ¿no? Y a partir de ahí, pues se desató el tema en redes, obviamente impulsado en un primer momento por los opositores. Sin embargo, lo curioso del caso es que no hubo una respuesta efectiva de los obradoristas en redes. Lo que había pasado con otras tendencias anteriores, con otros golpes que había dado los opositores a Obrador, era que prácticamente de inmediato, a lo mejor se tardaban unas 8 o 10 horas cuando mucho, reaccionaban los obradoristas y o le daban la vuelta al tema o lo neutralizaban. Y en este caso no se vio esa reacción. No se vio esa respuesta. Intentaron, sí, los obradoristas patalear en redes, pero ya no lograron ese efecto. Y eso es una señal de debilidad prácticamente en el único aspecto en el cual Obrador parecía invulnerable hasta hace unas semanas, que era el de la comunicación política y el del vínculo entre Andrés Manuel y sus seguidores. Respecto a eso del vínculo de López Obrador y sus seguidores, hay también una cosa bastante particular por estos días en México, y es esa tal vez ruptura que se ha dado entre el presidente y grupos izquierdistas como las feministas, ¿no? Porque tenemos a un López Obrador completamente descarado, que acá yo creo que sí toca darle la razón a las feministas, culpando, por ejemplo, del asesinato de una niña al neoliberalismo. Entonces, ¿cómo lees tú esas peleas entre las feministas que se supone que son de su lado y López Obrador? ¿Qué tan significativo puede ser esto y qué tantos grupos dentro de su movimiento pueden estar ahora del otro lado o volviéndose incluso oponentes? Bueno, aquí hay varias cosas a señalar. La primera de ellas, sobre todo para quienes no están en México, pudieran creer, bueno, es que hay un movimiento que es el López Obradorismo. Y la verdad es que Andrés Manuel llegó a la presidencia montado en una alianza variopinta. Es decir, Andrés Manuel no tiene un solo conjunto de simpatizantes, sino hay una serie de alianzas de grupos políticos que lo único que tienen en común es su respaldo a la figura de López Obrador. Entonces, en el obradorismo están desde la derecha social, que es el Partido de Encuentro Social, que son el partido que en general tiende, por lo menos ahorita en términos legislativos, han estado presentando las iniciativas más drásticas en temas de defensa de la vida. Se trajeron a México la propuesta del PIN parental que sacó Vox en España, se la trajo a Encuentro Social a México. Es decir, tiene gente de derecha social, más allá de temas económicos y políticos, su mensaje social es de derecha. Y luego tiene también dentro de su alianza a las feministas radicales, a la progresía, a los hippies, a los perroflautas, a los mamertos, a los chairos, como les queramos decir, ¿no? Este cliché de personas que son pro aborto, que son pro libertades, entre comillas, sociales, y entonces pues no puedes quedar bien con todos. Y entonces Andrés Manuel ha ido equilibrando a lo largo de su gobierno para quedar más o menos bien con todos. Les ha querido dar su espacio a estos grupos, pero va a llegar el punto en que se van a tener que conflictuar, sobre todo cuando se defina el rumbo de la coalición obradorista. A eso hay que sumarle que el partido de Obrador, Morena, está sumido en una crisis política muy profunda, de la que vale la pena hablar más adelante, pero en este punto lo que hay que entender es
hay una guerra civil adentro del López Obradorismo para definir quiénes van a ser los operadores y por lo tanto los herederos naturales de la figura de Andrés Manuel López Obrador. Y en este sentido los grupos feministas empezaron a presionar desde mediados del año pasado y sobre todo a partir del mes de octubre con manifestaciones violentas, con vandalismo, para exigirle al presidente que asuma como propia la agenda de las feministas, particularmente en el tema del aborto. El presidente no acusó recibo, y parecía que el tema se había controlado un poco. Sin embargo, a principios de año regresaron los movimientos feministas a activarse, tomaron varias facultades y varias preparatorias de la Universidad Nacional Autónoma de México con el tema del acoso sexual. Y hicieron pintas, hicieron destrozos, es decir, básicamente señalando políticamente aquí estamos. Y en ese entorno, así estaba, no estaba el horno para bollos, cuando viene un par de asesinatos de mujeres que fueron particularmente horribles y particularmente indignantes, incluso para un país en el que nos hemos trágicamente acostumbrado a los homicidios. Primero el asesinato de Ingrid a manos de su esposo y luego el asesinato de Fátima, una niña de 7 años, a manos de una pareja, de una mujer y un hombre que la secuestraron. Ahora, esto generó de por sí una mayor indignación, es decir, le subió a la temperatura. Pero lo que verdaderamente provocó que la olla hirviera y le acabara botando en la cara a Obrador fue la reacción que tuvo Andrés Manuel y la reacción que tuvo su equipo. A Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, le preguntaron, oiga, ¿qué está pasando con lo de la niña Fátima, que en aquel momento estaba desaparecida? ¿Qué opina usted? Y ella contestó con un, ahorita no, gracias, y siguió caminando. Entonces, cuando al día siguiente aparece el cuerpo de esta niña, pues esa declaración de Claudia Sheinbaum, que de por sí había sido pésima, a la luz del resultado final de ese caso, generó un grado de coraje enorme, igual como lo generó el caso de Ingrid, y el hecho de que Andrés Manuel empezara a dar a entender, si bien nunca lo dijo con esas palabras, pero sí dio a entender que el tema de los feminicidios estaba distrayendo de su agenda y que él en aquel momento lo que estaba impulsando era la rifa del avión presidencial. Entonces, esencialmente le dijo, el mensaje que el obradorismo le dio al país fue, a ver, déjense de preocupar de los feminicidios, lo que importa es que me compren mis boletos para la rifa del avión presidencial. Y entonces eso hace enojar a todo el país, a todos los mexicanos decentes, y por supuesto las feministas se han montado en esta ola, se han montado en este tema para posicionarse políticamente, aprovechando que incluso partidos de oposición como el PAN, que tradicionalmente no agarran tanto las banderas feministas, se han montado en este tema de un paro nacional de mujeres para el 9 de marzo y básicamente vemos una ola donde hay grupos feministas radicales que quieren imponer su agenda, grupos feministas que quieren negociar con el López Obradorismo desde una posición de fuerza y que le quieren demostrar a López Obrador de lo que son capaces para obtener candidaturas, para obtener puestos, para obtener influencia de cara a las elecciones del 2021 y a la reorganización del partido López Obrador, que se llama Morena, y vemos también grupos opositores a López Obrador que están montados en la idea de que todo lo que le pegue Obrador es bueno para ellos, y entonces se han montado en este tema. Y lo que ha quedado claro para todos es que el presidente es insensible ante la violencia contra las mujeres y además es insensible y rebasado ante cualquier cosa que no sea su guión. Es decir, el presidente sabe seguir muy bien su guión, incluso aunque parezca caótico, pero tiene un orden, tiene un sentido, pero no sabe actuar fuera de ese guión, no sabe improvisar. Y este tema lo debió haber obligado a improvisar, a entender que pues ya su rifa del avión había dejado de ser lo relevante del día y que ahora lo relevante del día era esta otra noticia, pero él se negó a ceder el control, digamos, de la agenda de diálogo nacional. Y está pagando una consecuencia política grave por eso. Gerardo, saltemos un poquito a otro tema diferente, pero que también está llamando mucho la atención en México, y es lo que está pasando respecto a la salud, porque bueno, ya hace bastantes meses que se hablaba de todos estos problemas que han tenido hospitales, por ejemplo, públicos con desabastecimiento de medicina muy importante, como los antirretrovirales,
y los problemas que han tenido para contrataciones y bueno, un montón de problemas en el sector salud que cada vez se ve que está peor. ¿Tú cómo ves esa situación y qué es lo último que ha pasado sobre las reacciones de López Obrador ante esos desastres? Bueno, en el tema de la salud se refleja muy claramente un problema que es sistémico en todo el gobierno de López Obrador. ¿Qué hizo López Obrador cuando llegó al poder? Quitó a los mandos medios altos y a los mandos altos que sabían cómo funcionaban los procesos y puso a personas que eran absolutamente ineptas, pero que él consideraba que le eran leales. Entonces estas personas ineptas empezaron a complicar los procesos y empezaron a equivocarse en los procesos administrativos. En todo gobierno federal no hubo obra pública, hubo un subejercicio enorme de recursos y en donde se reflejó de manera más trágica esta incompetencia fue en el sector salud. ¿Por qué? Pues porque las licitaciones de medicinas llevan un proceso, no es nada más de las quiero, las compro. Tiene que seguirse una serie de pasos y esos pasos se dejaron de seguir. Y además López Obrador denunció que las grandes empresas distribuidoras de medicamentos en México estaban cometiendo actos de corrupción, lo cual muy probablemente sea cierto. Digo, si tienes un mercado donde solo hay 3 participantes a nivel nacional y más cuando tiene que ver con licitaciones, es muy probable que sí parte de lo que dice Andrés Manuel sea cierto y si haya habido casos graves de corrupción en el sector salud. Sin embargo, si quieres combatir la corrupción, pues lo que tienes que hacer es castigar a los corruptos, iniciarles procesos jurídicos. Sin embargo, no ha sucedido esto. Lo que hizo Andrés Manuel fue parar las licitaciones y parar la distribución de medicamentos porque supuestamente había corrupción. Pero nuevamente, con Andrés Manuel vemos denuncias muy estridentes de corrupción, pero no vemos las demandas, no vemos los procesos administrativos, los procesos de responsabilidades que respalden esos dichos. Y entonces, ¿qué empezó a pasar en varios estados del país? Que dejó de haber medicamentos, particularmente los medicamentos de lo que se hace, lo que se conoce como una compra consolidada. Una compra consolidada es que todos los estados del país, el IMSS y el ISSSTE, que son los dos servicios de seguridad social, y lo que era antes el Seguro Popular, compran los medicamentos en un solo paquete, supuestamente para conseguir precios más bajos. Pero como estas compras empezaron a atrasar y estas licitaciones empezaron a declarar desiertas, nos empezamos a quedar sin medicinas. El tema parece que se contuvo conforme avanzó el año, sin embargo sigue habiendo problemas, particularmente en el caso de los enfermos de cáncer, sigue habiendo problemas para obtener las medicinas, o en todo caso se obtienen, pero hay únicamente para una semana más y tienen a los papás con el Jesús en la boca. Decías que no sé, ¿no? El que tenga tratamiento lunes y viernes no sabe si el viernes le va a tocar tratamiento o no, y hay niños que se han quedado sin sus tratamientos para el cáncer. Entonces esto ha provocado una serie de movilizaciones, incluso llegaron a realizar una marcha en el aeropuerto de la Ciudad de México, los padres de los niños con cáncer, y a manifestarse en Palacio Nacional, porque no hay una respuesta sólida, no hay una respuesta clara de la Secretaría de Salud. Y a esto hay que añadirle que el gobierno federal ha decidido centralizar los servicios de salud. En México, tradicionalmente había una colaboración entre estados y federación, en la cual los estados se encargaban de construir hospitales y clínicas para atención a las personas que no tienen seguridad social, y la federación apoya con parte de sueldos y parte de dinero para infraestructura. Sin embargo, Obrador ya no quiere esto. Obrador ya quiere que los estados le entreguen sus hospitales, le entreguen su personal médico y que la federación los opere bajo un esquema estandarizado en el INSABI, el Instituto de Salud para el Bienestar. Algunos estados no están aceptando esto, particularmente estados como Guanajuato o como Jalisco, que tienen sistemas de salud propios muy bien desarrollados. Yo te puedo comentar, por ejemplo, el caso de Guanajuato, que es donde vivo, el que conozco más de cerca. Hay aproximadamente 600 clínicas y hospitales para una población de 6 millones de personas. El servicio de salud es de buena calidad, en muchas ocasiones, incluso, por ejemplo, en Guanajuato capital, el hospital general, que es público, la verdad es que te atienden mejor que en los hospitales privados. Y te atienden gratis, y funciona bien el sistema de salud estatal en Guanajuato. Entonces, pues Guanajuato no le quiere ceder su sistema de salud a la federación, Jalisco tampoco le quiere ceder su sistema de salud a la federación, y esto pone a Obrador en un problema, porque si él le arrebata su sistema de salud
a estados como Guanajuato, como Jalisco, lo que va a pasar es que el nivel de calidad se va a reducir. En estados que tienen un buen nivel de servicio de salud, la calidad se va a reducir, del mismo modo que los estados que tengan una mala calidad de servicios va a tender a aumentar un poquito, porque cuando estandarizas tiendes justamente a acercar los niveles. Entonces, si Andrés Manuel le quita, por ejemplo, los hospitales a Guanajuato y baja la calidad, como sucedería, pues la oposición, esencialmente el PAN, tendría ahí ya hecha su campaña en 2021. Acuérdate cómo teníamos la salud nosotros y mira lo que ha hecho con la salud de este tipo que nos arrebató los hospitales para dejarlos sin medicinas, para dejarlos sin doctores, para dejarlos con malos procesos. Pero por otro lado, si Andrés Manuel deja que Guanajuato y que Jalisco y que otros 3 o 4 estados que traen este tema se salgan con la suya y mantengan sus propios sistemas estatales de salud, van a suceder dos efectos. El primero es que se va a notar mucho la diferencia entre un estado como Guanajuato, que conserve un sistema de salud prácticamente de primer mundo, y un estado mejor como Michoacán, que lo tenemos acá de vecino, y que tenga un servicio estandarizado bajo los esquemas López Obradoristas. Y ese es un efecto. El otro efecto es que López Obrador se vería débil si permite que los opositores mantengan el sistema de salud en sus estados. Y Andrés Manuel no se puede ver débil. Toda su política depende de conservar la lealtad de una alianza donde, te digo, entra gente de derecha, gente de izquierda, gente de lo que es el PRI, gente radical, de todos los tipos, y la única forma en que Obrador los puede mantener juntos y trabajando para las elecciones del 2021 es si ven a Obrador como una figura fuerte, como una figura que controle la agenda. Si Obrador pierde esa aura de liderazgo que ha sabido mantener durante los últimos años, el resto de la estrategia se desmonta si fuera un castigo. Claro, pero en el fondo también está eso que creo que lo hablamos en algún podcast y es esa obsesión de López Obrador por acumular poder y manejarlo él todo y que sea él el que tenga el poder para presionar a quienes mandan en los diferentes departamentos, ¿no? O sea, es un hombre que definitivamente su agenda es acumular el mayor poder posible y quedarse con todo. Pero bueno, Gerardo, para terminar, hablemos de lo que está pasando al interior de Morena y cómo eso puede afectar tal vez las elecciones que vienen, por ejemplo, en el próximo año. Y también te quiero preguntar, en hilo con eso, ¿tú sigues viendo o qué dicen las encuestas respecto a la popularidad y la aceptación de Andrés Manuel López Obrador? Bueno, muy bien. Respecto a Morena, ¿qué está pasando en Morena? En Morena hay varios grupos que están peleándose la dirigencia del partido. Particularmente hay dos figuras, Jade Kolpolensky, que es la secretaria general en funciones de presidenta del partido, y está el grupo de Berta Luján, que está peleado a muerte con el de Jade Cole. Y entonces el grupo de Berta Luján convocó a un Congreso Nacional Extraordinario a principios de año, y en ese Congreso nombraron a un señor que se llama Alfonso Ramírez Cuellar, que es diputado local, que aparentemente es muy amigo de la esposa de López Obrador, lo nombran como presidente nacional. ¿Qué significa? Que en estos momentos hay dos presidentes nacionales de Morena, y ambos tienen su despacho, ambos están trabajando como si fueran presidentes nacionales de Morena, y esperamos que esta semana el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emita una sentencia en el sentido de definir quién es el dirigente de Morena. Y aún si se afinara esta sentencia esta semana y si la aceptaran los morenistas, siguen teniendo que arreglar este mismo problema en otros estados. Hay muchos estados del país y muchos municipios donde hay 2 o hasta 3 dirigentes locales de Morena. ¿Por qué? Porque, como te comentaba, es una alianza muy extraña en la cual se odia a todo el mundo entre sí y lo único que los une es la admiración o el usufructo de la figura de López Obrador. ¿Qué significa esto para el 2021? Significa que a Morena se le está acabando el tiempo para organizar la estructura electoral. Las elecciones del 2021 renuevan toda la Cámara de Diputados, se renueva buena cantidad de gubernaturas, se renuevan prácticamente todas las alcaldías. Es una elección importante, es una elección fundamental para la estrategia política del López Obradorismo, porque Andrés Manuel necesita mantener la mayoría legislativa que actualmente tiene para poder modificar la Constitución. Si Andrés Manuel
y su alianza llega a perder esa mayoría parlamentaria, su proyecto político se va a ver muy debilitado de cara a las elecciones presidenciales del 2024. Ahora, ¿qué necesitas para ganar elecciones? Necesitas tener, sí, una figura popular. Andrés Manuel es una figura popular, aunque ahorita hablaré de la reducción en sus niveles de apoyo, pero además necesitas una estructura política para llevar a la gente a votar, para hacer campaña, incluso para hacer esas cositas que luego no son estrictamente hablando legales dentro de las campañas políticas. Y Morena no tiene bien desarrollada esa estructura. Entonces, la duda es, ¿qué va a hacer? ¿Se la va a comprar al PRI para que le acarreen gente a que vaya a votar? ¿La va a negociar de algún otro modo? Todavía no queda claro, porque el hecho es que Morena ni siquiera ha logrado renovar su dirigencia. Necesitan renovar su dirigencia y después aventarse el conflicto de la elección de candidatos locales. Y en cada municipio, en cada estado, hay grupitos que están enfrentados a muerte. Y que si tú nombras candidato al del grupito A, pues la gente del grupito B, en el mejor de los casos, va a hacer huelga de brazos caídos, y en el peor para Morena, pues simple y sencillamente se van a ir y le van a operar a favor a otro partido político. Y a eso hay que añadirle que el INE anunció la semana pasada que podría haber hasta 6 nuevos partidos políticos en México en las elecciones de 2021. Son 6 organizaciones que aparentemente han cumplido con los requisitos legales. Falta verificar que efectivamente los hayan cumplido de forma adecuada, pero pudiéramos estar ante un escenario con 6 nuevos participantes, de los cuales uno, que es México Libre, sería opositor. Los otros 5 serían partidos que estén en el sistema solar del López Obradorismo. Ahora, uno diría, bueno, pues son 5 partidos nuevos, pues que hagan una mega alianza, que hagan un bloque como el polo patriótico que tenía, si mal no recuerdo, el chavismo. El problema es que, de acuerdo a la ley mexicana, si tienes un partido nuevo, tienes que competir solo en la primera elección. Es decir, cada uno de esos 5 partidos nuevos va a tener que rascarse con sus propias uñitas en 2021. Y va a buscar sobrevivir. Para sobrevivir necesita sacar 3 puntos. Es decir, que si sobrevivían los 5 partidos obradoristas, le quitarían 15 puntos porcentuales a Morena. Y esa división del voto pudiera beneficiar a los opositores. Entonces, Andrés Manuel está en un momento complicado. ¿Por qué? Porque está sentando lo que puede ser ya la base de su partido de Estado a partir de 2024, pero para lograrlo necesita no tropezar en 2021. Y viendo las estadísticas, la situación se le está complicando. El seguimiento semanal que hace Consulta Mitofsky muestra que en las 8 semanas que llevamos del año 2020, la popularidad de Obrador ha caído. No ha caído mucho, pero sí ha estado cayendo en forma constante. Nunca habíamos visto que cayera su popularidad tantas semanas consecutivas. Y parece que está en el hoyo y sigue acabando, porque con esto del cacas y con el tema de los feminicidios quedó rebasado en la agenda. Por primera vez vimos a Andrés Manuel corriendo atrás de la agenda en lugar de ser él el que nos pusiera la agenda a los opositores. Si Andrés Manuel no recupera el rumbo, digamos, no recupera el control de su agenda política, podemos llegar a que sus niveles de apoyo sean menores a sus niveles de rechazo. Ya no digamos en 2021, podemos llegar a que eso pase en junio o julio de este año si siguen las tendencias como van. ¿Qué puede pasar? ¿Qué podría hacer López Obrador? López Obrador necesita dar un golpe de efecto, un golpe de mano para recuperar su posición en la agenda política, y yo no descartaría, lo comentaba en mi análisis semanal del domingo, yo no descartaría incluso que vaya por el arresto del presidente Enrique Peña Nieto. O sea, sería algo que le permitiría a López Obrador volverse a posicionar como este luchador contra la corrupción, que le permitiría recuperar el cariño de todos esos seguidores que dicen, sí, quiero a López Obrador, sí voté por él con mucha esperanza, pero no estoy viendo los resultados. Entonces habrá que ver si no se desespera, ¿no? Una señal de desesperación podría ser arrestar a Peña Nieto o tirarse mucho más hacia la izquierda. Pudiera ser otra señal de desesperación de Andrés Manuel, mucho más peligrosa, por supuesto, pero pues hasta el momento solo nos queda esperar y estudiar lo que está sucediendo. Gerardo, pero una cosa es lo que él pueda manejar, digamos, de la opinión pública y cómo pueda utilizar eso de parecer cercano al pueblo y de leer lo que la gente dice, que eso tal vez lo puede hacer. Pero la otra cosa serían como ya los hechos o las consecuencias de las medidas prácticas, digamos, que él tome
que eso pues sí no lo puede manejar porque estamos hablando de economía. Entonces, por ejemplo, si se agrava la crisis en el sector de la salud, o si se agrava lo que ya hemos estado viendo de cómo la inversión extranjera cae, los inversionistas no tienen confianza o la confianza de los inversionistas ha caído, pues ya las consecuencias para el mexicano de a pie son diferentes. ¿Tú cómo ves, digamos, ya ese sector real apartado de las cuestiones más de estrategia comunicativa que él pueda manejar? ¿Tú crees que pueda ocurrir en este año o en el corto plazo alguna situación extrema que haga que la gente se vuelque totalmente en contra de López Obrador, porque en tan poco tiempo ya tienen una crisis de salud y desabastecimiento? Entonces yo por lo menos lo veo muy probable, pero ¿tú cómo ves eso? Bueno, en el tema de la economía, efectivamente la economía cae un 0.1%. Mi predicción es que irá a crecer un 0.5%. México no está en una crisis económica, estamos en quizá la palabra más correcta sea un impasse. Todo el mundo está a la expectativa, pero no es que estemos en una situación como la que, por ejemplo, tiene ahorita Argentina. Tenemos una economía bastante sólida para el estándar latinoamericano al menos, y entonces lo que tenemos es una economía que está caminando lento, pero que ahí va. El tema de salud, hay casos muy claros, como por ejemplo lo de los tratamientos de cáncer, pero no son lo suficientemente multitudinarios como para generar una manifestación que pueda colapsar al gobierno. La impresión que me da es que ahorita están resolviendo el tema, por ejemplo, de los medicamentos, trayendo medicinas de China y de India. Si alguna de esas medicinas resultara tener elementos tóxicos o resulta tener una crisis fuerte, donde no solo digas, sino les dieron y les hizo daño, ahí sí podemos estar en una situación donde la gente pueda levantarse, hacer manifestaciones fuertes. Sin embargo, yo ahorita el punto que veo más crítico es el de la seguridad pública. Si no se logra contener esta ola de inseguridad, sí vamos a ver, a lo mejor en unos 6 meses, manifestaciones grandes de la gente, tanto en movimientos sociales como en rechazo en las encuestas, hacia Andrés Manuel López Obrador. Entonces el gobierno está cambiando un poquito su estrategia. La semana pasada decomisaron 950 kilos de marihuana en una sola serie de operativos, están arrestando sicarios, está como el gobierno queriendo contener esa escalada de inseguridad en la que Andrés Manuel no se había querido meter, pero ahora la realidad lo está obligando, porque eso sí te puede generar un movimiento social fuerte, sobre todo considerando que hay una cierta base de organizaciones sociales de derechos de las víctimas, organizaciones de lucha contra la delincuencia, y que es un tema que incluso cuando él fue jefe de gobierno de la Ciudad de México se organizó la Marcha por la Paz, que reunió prácticamente 1 millón de personas en la Ciudad de México. Entonces, por ahí iría la crisis. Yo te diría que lo normal es que no pase a mayores este año. O sea, el escenario normal, si no hay un error gigantesco del equipo de Andrés Manuel, este año lo que va a haber es una incomodidad cada vez mayor de la gente, pero que todavía no se va a expresar en salir a la calle a manifestarse. Quizá vaya a explotar y vaya a expresarse con mucha más fuerza en 2021 o 2022. Ahorita la gente está como si tuviéramos, no sé, como si políticamente tuviéramos agruras. Es decir, estamos incómodos, decimos, ay, este tipo, pero todavía no pasamos del, ay, este tipo, al estar furiosos. Así lo resumiría. Como sociedad, estamos incómodos, pero no estamos furiosos. Y Andrés Manuel va a tratar de mantenernos en ese rango de incomodidad lo más posible, por lo menos para darle el margen de ganar las elecciones intermedias en 2021. Bueno, Gerardo, pues de nuevo gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias a ti. Un saludo a todo el público del Pan Am Post.